Bienvenidos a un estudio más de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es Danilo Montero saludándoles y me acompaña mi esposa Gloriana. Un gustazo estar aquí otra vez. Nos encanta estar con ustedes, contigo en casa. Te invitamos a que tengas la Biblia abierta. Seguramente ya la tienes y que tengas algo con qué anotar. Y comenzamos uno de los capítulos favoritos, lo confieso, de todo el Nuevo Testamento, el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Bellísimo, por cierto. Es una carta que les recuerdo a ustedes que la trae Epafrodito, que es un colaborador de Pablo de regreso de la iglesia de Filipo, que es una iglesia hija de Pablo. Trae reportes y trae una ofrenda, una ayuda que esta iglesia le envía a Pablo, y al traer aquella ayuda trae también noticias de cómo está la iglesia. Y lamentablemente los reportes son alarmantes para Pablo. Hay el peligro de una división en la iglesia, y hay en dos aspectos. Por un lado están los falsos maestros en el capítulo 3, y vamos a ver eso en otro capítulo, que están trayendo enseñanzas que pueden dañar a la iglesia. Y por otro lado también están en el capítulo 4 personas que no se ponen de acuerdo. Y entonces el tema de la unidad es esencial para esas iglesias que están naciendo. Bueno, ¿qué más? Yo creo que qué más relevante que esto en estas épocas, ¿no? En este momento, las personas se dividen aún dentro de una iglesia por posturas políticas, por cuestiones de gusto, qué sé yo, por cuestiones de hasta música de adoración. Y creo que quiero comenzar diciendo que la unidad no tiene que ver nada con la ausencia de desacuerdos, sino que más bien tenemos que entender que dentro de la diversidad de pensamientos y qué sé yo, de gustos, Dios nos llama a guardar la unidad, porque la unidad es esencialmente espiritual según la Biblia. Cuando Cristo es nuestro punto de referencia, por encima de mis gustos, de mi raza, de qué sé yo, podemos caminar en unidad. Y por eso esta carta es poderosa y muy importante. Y Pablo establece que la raíz del desacuerdo, de las diferencias, la raíz de la falta de unidad espiritual es el egoísmo que está en el corazón de todos los seres humanos. Y la fuente del egoísmo es el orgullo, y el orgullo es pues la fuente del pecado. Uh-huh. Y allí es donde Pablo trata de llevar a los creyentes a concientizar de dónde vienen estas cosas y cómo podemos vencer estas cosas. Y como se llama Filipenses, se llama precisamente la epístola del gozo. Precisamente estas divisiones nos roban el gozo, nos quitan la paz y nos roban la alegría. Pero Pablo dice que para permanecer en el gozo, vimos en el capítulo anterior, el primer punto de Pablo fue que para mantener el gozo nosotros tenemos que, a pesar de las circunstancias, tener una mente clara, saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro llamado. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero la otra cosa que nos roba el gozo y que lo vamos a tratar en este capítulo son precisamente las relaciones interpersonales. Ya no son las circunstancias, es gente que está con nosotros, pero que no nos hacen la vida tan agradable, que hay pleito, que hay egoísmo, que hay conflicto. Y entonces Pablo nos da el secreto de cómo permanecer en el gozo a pesar de las personas. Y el secreto que vamos a ver en este capítulo 2 es otro tipo de mente, y es una mente humilde, una mente con humildad. Cuando abrazamos la humildad, Pablo dice, así haya gente en tu equipo, en tu iglesia, en tu familia, difícil, realmente tú puedes ir por arriba de todo esto cuando abrazas esa actitud de humildad. Y entonces, en todo el capítulo 2, él nos da ejemplos de cómo personas claves, de las cuales nosotros tomamos ejemplo, cómo ellos vencieron este tipo de dificultad precisamente con la mente humilde. Y el primer ejemplo de todos es Cristo. Lo vamos a ver en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Cristo. El segundo ejemplo es Pablo mismo. Pablo mismo, del verso 12 al 18, Timoteo es el tercer ejemplo de humildad, que lo vamos a ver del verso 19 al 24,
y Epafrodito, que es este mensajero, por último, del verso 25 al 30. Pero quiero leer precisamente la clave de todo esto que está en el verso 3. Veamos qué nos dice el apóstol. Y empezamos por el verso 2, del 2 y el 3. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y aquí viene la clave en el verso 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, dice el verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Y recalco aquí antes de continuar, porque vamos a ir a eso en otro momento, pero me llama profundamente la atención que dice, no se ocupen solamente de sus propios intereses. Bellísimo. Porque el llamado no es a no pensar en mí, pero es a pensar más allá de mí. Sino también procuren interesarse en los demás. Y entremos ahí a esas características que Pablo entonces habla de la mente humilde. El primer ejemplo que Pablo nos pone es Cristo. En él esas características de una mente humilde se despliegan de una manera increíble. Por eso es uno de mis capítulos favoritos. Número 1, piensa en otros. Cristo piensa en otros, no solamente en sí mismo. El ejemplo de ejemplos de lo que es humildad es Él mismo, Cristo. Y dice en el verso 5, estamos usando la Nueva Traducción Viviente, espero que estés utilizando otra traducción y así puedas comparar y enriquecer cómo lees y entiendes la Escritura. Tengan la misma actitud, tengan la misma forma de pensar. Toma nota de eso. Asume una forma de pensar. Esto no es un sentimiento. Partamos de ahí. No es un sentimiento, es una actitud que yo abrazo. Por lo tanto, no es que sea fácil, no es que me nazca en algunas ocasiones. Yo escojo caminar en humildad cuando yo veo a Cristo como mi referente, observo cómo Él trató a los demás y yo digo, yo quiero hacer lo mismo. Quiero hacer lo mismo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. Y esta es la parte clave. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En la Reina Valera decía, ¿te acuerdas? Dice, siendo en forma de Dios. Y lo que esto quiere decir es, Dios no tiene forma, Dios escapa a las formas de nosotros. Lo que está pasando acá es que la Escritura usa términos humanos para referirse a atributos de Dios. Hay partes en la Biblia donde se habla de los ojos de Dios recorren la tierra, donde las manos del Señor hicieron, etcétera, ¿no? ¿Qué está diciéndonos? Bueno, está usando imágenes de las formas del cuerpo humano para referirse a atributos de Dios. Y cuando Él dice, la humildad de Cristo consiste en esto, y es que siendo en esencia, en su esencia interna, Dios mismo la expresó de una manera que nosotros pudiéramos percibirla y verla. Y de lo que está hablando aquí es de la encarnación. Dios se revela perfectamente en Jesús. Y qué bello pensar que en el cristianismo el mensaje es este. Cuando Dios se hace uno de nosotros, su expresión per se es la expresión, la personificación de lo que es la humildad. ¿Por qué? Porque fue como si Jesús dijera, la humildad de Jesús consiste en decir, no me puedo dejar para mí mis privilegios de Dios. Quiero usarlos por el bien de otros. Quiero ponerlos a un lado sin dejar de ser Dios para hacerme un hombre y en mi lugar, en mi estado, en mi forma de hombre, voy a buscar el bien de los demás. Y eso es lo que los evangelios dicen. En eso consiste la humildad. Humildad no tiene que ver
humildad no tiene que ver con cómo yo me veo a mí mismo, tanto como cómo yo trato a los demás. Y esto es lo que es poderoso en el mensaje del Evangelio. Jesús trata a los seres humanos, a todos nosotros, siendo el rey de toda la creación, el dueño del universo, de una manera tan tremenda en que dignifica, en que abraza, en que sana, en que se sienta a comer y conversar con gente que los demás consideran indignos. Él se sienta y les da la dignidad de ser Dios escuchando, visitándote en tu situación. De eso se trata la actitud de humildad. Y me llama la atención también que en todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, se menciona la palabra unos a otros, la frase que define cómo yo tengo que tratar a mis hermanos, por lo menos 20 veces en el Nuevo Testamento. Prefiéranse los unos a los otros, Romanos 12:10, edifíquense los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 5:11, lleven las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2, no se juzguen entre ustedes, Romanos 14:13, y animen a otros, Romanos 15:14. La humildad es eso, no tanto cómo yo me veo, sino cómo yo decido ver y tratar a los demás. Y Cristo es ejemplo de eso. La otra característica que tiene la mente humilde y que Cristo personifica muy bien, el segundo punto, es que Cristo sirvió a otros. Una mente humilde sirve a otros. Es como, pues siguiendo tu pensamiento, y eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 2, donde dice, en cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó otra vez la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando Dios toma forma en la humanidad, lo hace como uno que sirve a los demás, sí, a los hombres. Ahora que tú decías en el verso número 1, uno que piensa en otro, el móvil, el motor, lo que impulsó a Cristo a entrar al mundo, lo vemos en Hebreos 10:4, cuando hay una conversación en los cielos y en donde Jesús le dice al Padre, yo sé que no te agradaron los sacrificios ni de los machos cabríos ni de los toros, por eso te dije, dame un cuerpo para ir a hacer tu voluntad. Al primero que Cristo sirve es al Padre. El corazón del Padre piensa en el otro. Señor, esos sacrificios no son suficientes. Dame un cuerpo para ir a hacer tu voluntad. Y entonces en esa misma actitud viene sirviendo a los que tienen ahora su forma, la forma de hombre, a los demás. Mateo 20:28 lo dice así en la Biblia de las Américas, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y la pregunta que yo me tengo que hacer en cuanto a la mente humilde, porque muchos podemos decir, sí, yo me considero humilde, pero realmente ¿estoy yo sirviendo a los demás o estoy buscando que los otros me sirvan a mí? Y creo que eso puede ayudarme a ver si realmente, qué tan humilde soy, ¿verdad? A mí me parece también como líder, como pastor, yo tengo que ver estas cosas desde esa perspectiva ahora, porque la verdad es que qué difícil. Cuando uno es líder y cuando uno dirige a otras personas es muy fácil invitar a los demás a servirme a mí. Es muy fácil. Y me tengo que confrontar una y otra vez con este ejemplo, porque Jesús se bajó de la mesa la noche de la traición, tomó una toalla, una vasija y lavó los pies de los discípulos. Y ante el asombro de todos, terminó y se sentó y dijo, ustedes me llaman maestro, rabino, y hacen bien porque lo soy. Yo estoy entre ustedes, soy el maestro de ustedes, pero estoy entre ustedes como el que sirve. Y así como yo hice, háganlo ustedes. Esto suena como muy hasta poético y suena hasta como idealista, pero en realidad es el llamado que nos hace Dios a todos nosotros. Cualquier situación, casi cualquier situación podría resolverse si nosotros abrazamos una actitud distinta ante las asperezas que nos producen las demás personas. Y por eso para mí Jesús es un ejemplo increíble. Yo creo que con ese ejemplo que pones de lavar los pies, él no lo hizo hasta que se fue el traidor, Judas, porque yo creo que yo podría lavarle los pies a los que me aman, a los que están conmigo, claro. Pero Jesús incluyó a un Judas, aún sabiendo que le iba a traicionar. Y ese es el ejemplo máximo, porque
a esos no quiero servir, a esos no quiero yo en mi humanidad. Pero Jesús se sacrifica y lo hace. Y esa es la tercera característica de una mente humilde, se sacrifica. Y eso lo vemos en el verso 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Sí. Y murió en una cruz como morirían los criminales. Leía que es fácil meditar en todo esto y decir, sí, hay que amar a los demás, hay que ser humilde, hay que tratarlos bien. Pero otra historia es cuando te toca sacrificarte por los demás. Esa es otra historia. Leí hace unos años, ¿te acuerdas? Ese libro, Humilitas, que es uno de nuestros favoritos, escrito por un profesor de historia australiano y espectacular. Un libro que les recomiendo. Humilitas se llama. No sé si está en español. Sí está. Está, perfecto. Bueno, se los recomiendo. Es una palabra griega el sí, título, pero pero no sabía si habían traducido el libro. Pero lo dejó igual el título, creo, en inglés y en español. Él habla no, me refería así al libro traducido, no al título del libro, pero en todo caso, él habla acerca de unas personas que llegaron a Australia, ingleses, cuando se dio la colonización, y llegaron allá a poner un negocio al lado de un río tremendo e hicieron por años muchísimo negocio. Pero uno de ellos, el esposo, llega a sentirse muy mal al ver cómo se maltrata a los indígenas, a los nativos. Y era terrible, o sea, habla de que los colonos se sentían en libertad de usar de esclavas a las indias y las amarraban incluso a la cama en sus casas y hacían uso de ellas de una manera inhumana. Y cuando él se dio cuenta de uno de esos casos, tomó la escopeta y fue y liberó a aquella persona, causando un disturbio tremendo. Pero eso fue el inicio de un cambio en el corazón de ellos como cristianos que los llevó eventualmente a cederles las tierras que ellos habían comprado y que eran de estos indígenas originalmente, para que pudieran volver a cazar y pescar como lo habían hecho en la antigüedad. Y la historia es bellísima. Al final, él muere primero y la esposa termina siendo maestra, enseñándoles inglés a los niños en el área. Y se dice que cuando este hombre muere, en la lápida le ponen como epitafio a nuestro amigo, como lo llamaban, los indígenas. Y la historia se comenta porque dicen, ellos dos llegaron a abrazar la humildad de Cristo de una forma tan grande que estuvieron dispuestos a utilizar todo lo que tenían sus recursos, con tal de ayudar a otras personas a las que dignificaron. Ese es Cristo. Y personas que no les iban a traer beneficio. Beneficio, ¿no? Ese es nuestro Señor. Y por eso dice Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida, y en el caso de Jesús, no por los amigos, sino por los enemigos. Se sacrificó aún por los enemigos. Cuarta característica de la mente humilde de Cristo es que una mente humilde glorifica a Dios, y eso lo vemos en el verso 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bellísimo, tremendo. Vamos a un segundo segmento en este capítulo 2, Filipenses versos 12 al 18. Luego de que Pablo pone a Jesús como ejemplo de humildad, nos llama a seguir su ejemplo en la práctica. Y aquí está una cuestión interesante. Leía esto. Admirar a una gran persona puede inspirarnos, pero no necesariamente nos capacita para seguir su ejemplo. Y cuando uno lee de Cristo, uno dice, Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago yo? Yo leo esto y yo quiero, me siento inspirado, pero otra cosa es tener la capacidad para seguir el ejemplo de Cristo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos, dice Pablo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Es lo único, la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos tarde que temprano a buscar lo que nos es conveniente. Vamos a hacer lo que sea con tal de salirnos con lo que nosotros queremos, excepto si el referente que tenemos es Cristo, de quien acabamos de leer. Y esta es mi invitación.
Usa a Jesús de referente en tus relaciones interpersonales. Pero luego necesitas tú y yo el poder del Espíritu Santo en nosotros, viviendo en nosotros, para poder alcanzar ese propósito que tenemos de glorificar a Dios. Entonces Pablo nos invita a entender, hay un propósito que tenemos que perseguir. Leamos versos 12 al 16 y comentamos brevemente algunas cosas. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, y aquí está la clave, por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios, verso 13, trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Este es uno de mis versículos favoritos y me consuela cuando yo siento que me estoy quedando corto. Dios que trabaja en ustedes les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Verso 14, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber recorrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. La clave aquí, el propósito que ustedes y yo tenemos que perseguir y alcanzar, según Pablo, es ocuparnos en nuestra salvación. Miren, ojo, Pablo no está diciendo gánense su salvación, porque usted y yo no la podemos ganar. Está hablando de ocuparnos en ella. En la época de Pablo, la palabra ocuparse tenía varios significados. Por ejemplo, cuando le decían a una persona que se está ocupando en la mina, se referían a estar sacando todos los tesoros que podía contener esa mina. La palabra también se refería a ocuparse en la cosecha, queriendo decir, la persona está tratando de sacar la mejor cosecha posible de la tierra que tiene. Lo mismo es en cuanto a nuestra salvación. Tú y yo no podemos ganar salvación, pero sí podemos ocuparnos en ella. Es decir, procurar con todo el corazón sacar de lo que Dios ha puesto en nosotros el fruto que lo glorifica. Y el fruto que lo glorifica es que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Alimentándonos fuertemente en la fe, en la palabra de Dios, en la adoración a Dios y en la llenura del Espíritu Santo. Es lo que Pablo nos invita a hacer. Pablo entonces nos lleva a esa segunda verdad y es, tenemos un poder que tenemos que recibir. Y quiero que ustedes anoten eso. Ya lo comenté en el verso 13. Contamos con la obra y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios trabaja en ustedes y les da deseo y poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos. En otras palabras, se va a cumplir lo que Pablo nos pide, que se pueda ver en una sociedad corrupta que hay esperanza, que hay gente que ha sido tocada por Dios y que vive y opera entre ellos de una manera distinta. Juan capítulo 14, versos 16 en adelante, habla de que cuando venga el Consolador, Él nos hablará y nos guiará a toda verdad y nos dará la ayuda que necesitamos. Y entonces la palabra trabajar en la salvación, me encantó eso, Gloriana. Me encontré que la palabra trabajen, ocúpense en su salvación, tiene una raíz común con la palabra energía para nosotros hoy. O sea que es como si Dios nos estuviera diciendo la energía de Dios opera en ustedes y a través de ustedes para hacerlos la imagen de Dios. Me encanta. Increíble. Increíble. Estamos viendo aquí en este punto que ahora quien se pone de ejemplo es Pablo. Ya vimos en los versos del 1 al 11, vimos que el ejemplo es Jesús, el ejemplo de ejemplos, pero también necesitamos ver a gente. Y Pablo es uno que dice, no solamente en Filipenses, hay otra carta donde dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es importante que nosotros nos busquemos liderazgo saludable, gente que huela a Jesús, gente que se parezca a Jesús. En mi caso, yo venía de una iglesia preciosa donde conocí de Dios, me gustaba mucho todo lo que aprendía del Señor, pero conocí después a personas que me edificaron más, me enseñaron más con su testimonio. Y recuerdo que entro a esta iglesia y observo esta pareja de pastores que
que trabajaban con ese amor por la gente y me enamoré de este liderazgo, de esta pareja. Y yo dije, wow, realmente yo quiero plantarme en este lugar porque, digamos, quiero quedarme en esta iglesia, quiero aprender de cómo ellos enseñan la palabra por el ejemplo de humildad de sus líderes. Entonces, es muy importante que la gente que nos lidera, a la gente que tú tengas de referente personas de carne y hueso que te modelan a Cristo, que yo creo que te bajan a una manera práctica cómo es Jesús en lo humilde. También como mujer, una mujer que tengo que aprender esa humildad que hubo en Cristo y someterme en mi relación contigo, en la relación con los demás. Yo creo, bueno, de hecho aquí en la iglesia me gusta el testimonio de varias mujeres, pero una en particular, una líder muy buena, de esas que entusiasma a todas esas mujeres a servir, súper trabajadoras. Pero ella empieza a tener un trato con el Espíritu Santo de ella. El Señor le estaba diciendo, mira, bravo por todo eso que haces, pero en tu casa tú tienes que tratar mejor a tu esposo, deja de gritarle, él no es tu hijo, trátalo mejor. Y ella, en este trato, ella empezó a cambiar dentro de su casa. Cuando ella vio el resultado, que fue que su esposo empezó a colaborar con ella en el ministerio, ella lo comparte a todas estas que le ayudan, ¿no? A este equipazo que ella tenía como tremendas trabajadoras, y les dijo, tanto que yo oré por mi esposo, y la que estaba haciendo el estorbo era yo, y el Espíritu Santo me lo mostró, y tuvo que ser humilde para decir, perdón, Señor, y entonces tratar de una manera que honrara a Dios en su relación. Y cuando ella comparte eso, hay otra que está ahí sentada y hace como que pasa grueso, y el Espíritu Santo ahí le dijo, tú haz lo mismo. Y ella aprendió de otra manera, con el ejemplo de esa líder que impulsaba y todo. Ella dijo, wow, yo también soy esa también mamá para mi esposo, ¿no? Le ando corrigiendo, le ando gritando y ando muy enojada en la casa, y en la iglesia ando muy contenta. Entonces fue y le pidió perdón también a su esposo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te pido perdón por la manera en que yo he estado tratando aquí en el hogar. Y el esposo dijo, ahora sí creo en ese Dios al que tú sirves. Y las dos familias empezaron a venir, y ahorita son los dos bien involucrados aquí en la iglesia. Y qué increíble, porque para ser humilde en las relaciones necesitamos la palabra, pero la palabra a veces nos pasa así, las verdades de Dios, y es hasta que el Espíritu Santo nos toca, pero también cuando nos habla y nos modela a alguien y me dice, mira, yo pensaba que estaba bien, pero mira cómo el Señor me orientó a mí, y así otros toman ejemplo. Pablo está haciendo un ejemplo, y me gusta porque él dice, ¿sabes qué? Aunque no te den ganas, aunque tú lo veas perdido, Dios te da esa energía, ese poder, te da el deseo y te da el poder para que lo hagas. Estaba tratando de pensar en cuántas ocasiones he estado luchando con mi humanidad y no he podido, o siento que no puedo sobreponerme a que mi humanidad se va en direcciones que van contrarias a algo que Dios quiere, a la manera en que Dios quiere que trate a alguien, por ejemplo. Y me doy cuenta en varias ocasiones puntuales como después de días quizás de batallar o de ponerme delante de Dios, me doy cuenta que de pronto, no quiero que esto suene muy místico, pero la verdad es que de pronto me levanto con una actitud diferente ante una circunstancia, y puedo ver la gracia de Dios para caminar de otra manera. Y lo único que puedo decir es, ese es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Lo tengo que testificar. Y dijiste algo clave también. Qué importante que es que para caminar en estas cosas nos peguemos a la palabra de verdad. Este segmento está casi terminando, y Pablo nos dice en el verso 16, aférrense a la palabra de vida. No hay otra manera. Entonces, dice Pablo, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que sepan, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí,
deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y otra vez vuelve el tema de la alegría y del gozo. Y en este caso es de una manera increíble. Él dice, aún si en mi entrega de amor y de humildad yo tengo que dar la vida por ustedes, me voy a alegrar. Sé que tengo premio y sé que no he hecho esto en vano. Y les invito a ustedes a que se alegren también siendo ofrendas para Dios. Dijiste algo para amarrar la mente de Cristo y es hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo no creo que haya otra explicación al final del día. ¿Por qué yo haría? ¿Por qué yo perdonaría? ¿Por qué yo sería generoso? Etcétera. Si no es porque quiero vivir para la gloria de Dios. Pasamos al tercer segmento y es 2 ejemplos bellos que Pablo nos da acerca de humildad. Timoteo y Epafrodito. Leemos en Filipenses 2, del 19 al 30. Vamos a ver, ahorita tengo el verso 20, que dice, no cuento con nadie como Timoteo. O sea, aquí ya pasamos de Cristo, Pablo, y ahora él hace otro ejemplo de humildad. ¿Quién se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes? Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Si usted recuerda, en Hechos, en el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 14 de Hechos, Pablo conoce a Timoteo y dice que pues, es hijo de una mujer de fe. Y su abuela también, son mujeres. Sí. Él es hijo de madre judía, padre griego. Y entonces la madre y la abuela lo habían instruido en la fe judía. Y durante su segundo viaje misionero es cuando Pablo lo llama a la obra, a que venga a trabajar con él. Eso está en Hechos capítulo 16, del 1 al 4. Y se da en un momento en donde precisamente las relaciones no estaban bien. A Pablo se lo había dejado Juan Marcos, un colaborador, pero Dios provee a Timoteo. Tiempo después sabemos que Juan Marcos regresa y le es de gran apoyo a Pablo. Las relaciones se arreglan allí. Y Pablo menciona por lo menos a 26 personas en Romanos 16, pero ninguno de ellos estuvo allí para ayudarlo en la predicación como Timoteo. Timoteo tenía un corazón, dice él, genuino, que cuidaba a los demás y se preocupaba más de los demás que de él mismo. Y esto es lo que hace Bellísimo. Sobresalir la cualidad de humildad en Timoteo. Se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Wow. Es la definición de un corazón de pastor. Yo siempre vuelvo a eso y reflexiono sobre eso, porque la gente tiene todo tipo de ideas cuando uno le dice, qué sé yo, a alguien, bueno, ahora tú estás encargado de este grupo. Y no sé, a veces los humanos pensamos, decimos en mi país, no lo decimos, no es que lo hacemos adrede, pero en mi país cuando uno se vuelve muy mandón, uno dice, están mangoneando a la gente. Y eso es una tendencia en los seres humanos. Soy líder, entonces voy a mandar a la gente, vaya, vengan, hagan. Y el ejemplo de Timoteo es un pastor de corazón porque se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás. Siempre escucho a Lucas Ley diciendo, pastorear no es otra cosa que acompañar a las personas en el viaje de la vida y ayudarlos a hacerlo desde la perspectiva del Evangelio. Y me encanta eso. Y el contraste de cómo es Timoteo con respecto a los demás que solo se ocupan de sí mismos, pero Timoteo se preocupa por lo que es importante para Cristo. Eso es otra cosa, ¿no? Hoy más que nunca, yo me pongo a pensar, ¿qué es importante para Cristo? Su iglesia. Claro. Y hoy las personas estamos tentados en medio de una pandemia a poner de último en la lista a la iglesia a veces. No digo, la realidad es que muchos no pueden ni siquiera ir a una iglesia en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero la situación que vivimos puede hacernos pensar o ponerla en la gaveta, en la última. Y lo estamos experimentando en el caso muchos no regresan después de que se abren las puertas. Pero yo me doy cuenta que aquí tenemos una oportunidad muy grande de interesarnos por lo que a Cristo le interesa. Las personas que no le conocen y aquellos que le conocen y necesitan cuidados. Y ese es Pablo. Y lo otro que me llama profundamente de él es la referencia que es como un hijo para mí,
como un hijo con su padre y que ha aprendido a ser un siervo en la predicación de la buena noticia. Hay otro ejemplo ahí que es Epafrodito, ¿no? Quiero leerlo, verso 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Y noten las palabras, qué descripciones. Él es un verdadero hermano. 1. 2. Es un colaborador. Y 3. Un compañero de lucha. 3 cualidades tremendas de un hombre que es humilde. Un hermano del alma, un hombre que ha estado allí, que convive con Pablo, un colaborador y ha dado pruebas de serlo, lo vamos a leer, y un compañero de lucha, un soldado. Dice él, además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Él les dice, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos. Y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí. Me encanta eso, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso de enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo. Y a mí me parece que hay otra connotación de una persona humilde como Epafrodito, y es que donde Epafrodito entra, causa alegría a aquellas personas que lo ven, causa gozo como se lo causaba a Pablo. Y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. La última instrucción, recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría. Y una cosa que debemos de subrayar, denle el honor que una persona como él merece. No nos equivoquemos. Una persona que muestra un corazón de servicio, que sabe ser hermano, que sabe pelear con los que sirven a Dios, que colabora de manera práctica, es una persona que hay que honrar. Honrar a una persona no es glorificar a esa persona. Solo glorificamos a Cristo, pero tenemos que aprender a honrar a las personas que viven como Cristo lo haría. Y ese es Epafrodito. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Y yo creo que esa es una tremenda palabra y una tremenda lección y un tremendo ejemplo. Recordemos, hay personas que eran un dolor de cabeza para Pablo en la iglesia de Filipo, y lo vamos a ver en capítulos que siguen, pero Pablo nos enseña que cuando hay personas difíciles, cuando hay relaciones tensas, hay una fuerza del Espíritu Santo para ayudarnos a abrazar la actitud de Cristo, que nos ayuda a entregarnos, a pensar más allá de nosotros, a servir y a dignificar a los demás. Yo creo que humanamente nosotros cuando servimos, en el fondo nos desanimamos cuando no vemos cierta respuesta y yo puedo pensar, tanto que he hecho por esta gente y ni se agradece. Sí. Y yo creo que aún en la casa uno podría lidiar con estas cosas cuando servimos a nuestros hijos, cuando servimos al esposo, cuando esposos llegan de trabajos muy cansados y en la casa no se ve que hay ese mérito, esa honra, ese agradecimiento y tiendes a desanimarte en tu calidad de dar, en tu calidad de entrega, en tu calidad de sacrificarte por otros. No vale la pena esto. Sí. Pero yo creo que la clave que nos está diciendo aquí el apóstol es, no pierdas, no te equivoques, no pierdas, o mejor dicho, no toques ese terreno porque ahí vas a quedar sin fuerza. Ahí se te va a drenar la energía. Lo que te va a mantener con este deseo, con el hacer, con el servir a otros, es realmente entender por qué lo haces. Y cuando vuelves a esa base, ¿por qué lo haces? Por reverencia a Cristo, por amor a Cristo, porque hay otros que me están dando ejemplo y porque al final Dios se va a llevar toda la gloria. No importa que no me lo agradezcan a mí. Y ahí es donde uno tiene que morir a su humanidad. Y ahí es donde realmente uno tiene que ser humilde. ¿Sabes qué? No importa que no, pero Señor, yo quiero honrarte a ti, en lo privado, en lo íntimo, y hacer todas las cosas como para Cristo. Y yo creo que este es el ejemplo para poder seguir con el gozo de servir a los demás o servir a pesar de los demás. A pesar de los demás. Señor, oramos que tú nos ayudes, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo que nos dices está ahí. Ese poder que dice tu palabra, que opera en nosotros para darnos deseo Amén. Y capacidad para hacer tu voluntad, que ahora mismo
nos llene. Señor, que toques a cada uno de nuestros hermanos que están unidos con nosotros, adorándote, acercándonos a tu palabra. Señor, a los que están peleando con la falta de perdón, con el maltrato de otras personas, con la falta de gratitud, etcétera, Señor, danos el poder del Espíritu Santo y que podamos abrazar la mente de Cristo, Señor, y podamos ir más allá de nosotros, honrar a los que hay que honrar, perdonar, colaborar, levantar las cargas de otros, Señor, y ser ejemplo y reflejo de quién eres tú, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Qué gusto estar juntos compartiendo. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.